Hola, buenos días maestros y compañeros. Mi nombre es Ingrid Gómez Burelos. Mi equipo está conformado por Juan Arpaizeguan y Carol Andrade Ramírez y nuestro tema es el funcionalismo. El funcionalismo es una rama de la psicología que surgió en Estados Unidos durante el siglo XIX con el objetivo de oponerse al estructuralismo, una corriente alemana liderada por Edward Titchener. Fue una de las primeras ramas de la psicología que enfatizaron el empirismo y el pensamiento racional, y sus aportaciones siguen siendo muy importantes incluso hasta el día de hoy. En un principio, el funcionalismo se interesó por la manera en la que funciona la mente y por sus capacidades en lugar de los procesos de pensamiento, el campo de estudio del estructuralismo. Además, la corriente norteamericana pretendía ser sobre todo útil y práctica, por lo que sus investigaciones estaban muy enfocadas a la aplicabilidad. El funcionalismo fue una de las primeras corrientes que intentaron unir la teoría y la práctica en una misma disciplina, aunque nunca llegó a transformarse en una rama completa dentro de la psicología. Sentó las bases para muchos movimientos posteriores, entre los que destacan el conductismo y la psicología cognitivo. El funcionalismo fue una corriente que apareció a finales del siglo XIX, principalmente como una forma de oposición frente al estructuralismo que dominaba el campo de la psicología en esa época. Esta segunda corriente se centraba en estudiar las estructuras de la mente y la experiencia consciente de los procesos de pensamiento, utilizando principalmente la introspección. Los primeros funcionalistas creían que estudiar este tipo de fenómenos y los métodos utilizados para ello no aportaban mucho valor al campo de la psicología. Por el contrario, pensaban que era necesario comprender las funciones de los procesos mentales, poniendo un énfasis mucho mayor en el empirismo y la biología. Entonces, el funcionalismo era una corriente psicológica que se preocupa por cómo funciona la mente y por los procesos mentales que permiten a las personas adaptarse al medio en el que viven. Para los filósofos que estaban de acuerdo con el funcionalismo, lo importante de la mente era su función y no su estructura, la contraposición del estructuralismo. Los padres del funcionalismo se encuentran los psicólogos y filósofos más famosos de todos los tiempos, que fueron William James, John Dewey y Emil Durkheim. Su objeto de estudio es el funcionamiento de la conciencia y los temas básicos, los hábitos y las emociones. El método usado por el funcionalismo es la introspección desde una perspectiva mentalista. Una de las principales contribuciones de William James al funcionalismo fue su teoría sobre la mente subconsciente y su naturaleza. Durkheim se basaba entonces en la idea de que es imposible comprender por completo a los individuos sin entender correctamente cómo es la sociedad en la que vive, o sea, su entorno, y cuáles son las influencias que ellos tienen sobre ellos. John Dewey, su primer trabajo dentro del funcionalismo, fue un artículo en el que criticaba la concepción tradicional de los arcos reflejos. La corriente del funcionalismo persigue dos objetivos fundamentales que están plasmados en el libro de Durkheim, Las reglas del método sociológico, considerado parte de la ciencia social positivista. El sociólogo propone dos tesis centrales para llevar a cabo el método funcionalista. El primero es considerar un objeto de estudio específico. La sociología sostiene un único objeto de análisis en base a los hechos sociales, a diferencia de la filosofía o la psicología, que analizan múltiples variables. El segundo es aplicar un método científico. La sociología persigue el pensamiento objetivo en base a la investigación empírica y pruebas de razonamiento, a fin de evitar prejuicios o puntos de vista subjetivos. Su objeto de estudio era la función de la conciencia. Eh, y el método era la introspección, que a partir de ella los sujetos podían realizar declaraciones válidas acerca de sus actos psíquicos. Estas declaraciones recibían el nombre de declaraciones introspectivas. Otro de sus métodos era observación externa de los datos objetivos de la situación del laboratorio en que se realizaban sus estudios: número de ensayos erróneos y exitosos, tiempo de aprendizaje, etc., y la comparación de resultados de diferentes sujetos, incluyendo animales, personas de diferentes edades y enfermos mentales.
La principal teoría fue el estructural funcionalismo. Esta es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. Sus principales representantes fueron Robert Merton y Talcott Parsons, que retomaron las ideas de Emilio Durkheim. Funcionan varias teorías para establecer el análisis de la acción social en un contexto específico que denominaron sistema social. Parsons destacó por establecer que toda acción social solo se puede comprender en un sistema social específico. También establece la necesidad de la sociedad por mantenerse estable. Desarrolló una noción clara de los distintos niveles de análisis social, especialmente ejemplificada de los 4 sistemas de acción, que son el organismo conductual, la personalidad, el sistema social y el sistema cultural. Merton. Existen 2 tipos de funciones de la teoría funcional de Merton, la cual habla de la posibilidad de una sociedad que permanece en el tiempo, de crecer en base a sus elementos independientes, estos estando en un equilibrio. Merton consideraba a la estructura como un sistema de relaciones relativamente estables entre las partes de un conjunto, y la estabilidad deriva de la permanencia de los actos sociales más allá de las personas. Conceptos importantes del funcionalismo: estructura, la función, la movilidad social, la conducta social desviada y patología social, estratificación social, instituciones sociales, clase social, desorganización social, conflicto de valores, funciones manifiestas y latentes, estatus social. Ejemplo: gracias al funcionalismo, cada vez que vemos un plátano, sabemos qué fruta es, gracias a las asociaciones mentales que hemos establecido de las experiencias pasadas. Es por ello que no tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el levantarnos, el vestirnos, el abrir la puerta, obramos por la fuerza del hábito. Otro ejemplo sería como el ser humano, puesto que puede ser considerado como un sistema que consta de un número de órganos, y solamente cuando estos funcionan de modo adecuado y se comunican acertadamente el hombre saludable. Ventajas: el funcionalismo permite la adaptación y supervivencia activa al ambiente por parte de una persona. El funcionalismo enfatizó el uso del método experimental, no solo reduciéndose a la experimentación, sino también la introspección. Desventajas: no permite la solución de problemas funcionales, para lo que sería necesario aplicar un enfoque funcionalista operativo, que lleva a la acción la resolución de problemas en cualquiera de los elementos que integran a la estructura social. El hecho de que los funcionalistas, con sus múltiples intereses en actividades utilitarias, no distinguieran cuidadosamente entre la ciencia pura y la aplicada, perturbó a algunos de los primeros críticos. Conclusión. En conclusión, el funcionalismo es creado a finales del siglo XIX. En un principio, el funcionalismo se interesó por la manera en que funciona la mente y sus capacidades, en lugar de por los procesos de pensamientos, campo de estudio del estructuralismo. Intentó unificar lo que es la teoría y la práctica en una sola disciplina. También propone que el estímulo proporciona una respuesta provocando un cambio en la conducta y el ambiente. Pero eran esas respuestas en las que él centraba su atención, ya que consideraba la misma como una respuesta adaptiva que sería psíquica como física. Los funcionalistas han continuado estimulando y ejecutando activamente investigaciones experimentales en todos los campos en los que los primeros funcionalistas fueron pioneros: el aprendizaje en los animales y en los seres humanos, fisicopatología,
las pruebas mentales y la psicología genética y educacional. Como conclusión general del funcionalismo, podemos decir que el funcionalismo es una parte muy importante de la psicología, ya que el funcionalismo estudia e investiga sobre cómo funciona la mente de una persona. Puede ser en el ámbito social, laboral o económico. El funcionalismo mayormente trata con un grupo de personas, puede ser una sociedad o una comunidad. Como un dato interesante, podemos decir que el funcionalismo y el estructuralismo llevan como técnicamente una relación, porque el funcionalismo, como habíamos dicho anteriormente, trata de meterse y estudiar la mente de las personas. En cambio, el estructuralismo trata de estudiar la estructura de la mente de las personas. Son semejantes, pero a la vez no lo son. Y muchas gracias por ver nuestro video.